le vamos a dar, así de sopetón y de lleno, la bienvenida a la presidenta Victoria Kent, a Rocío Benítez. Rocío, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida José. a tu casa, por cierto. Yo aquí me siento como en casa, la verdad es que sí. Bueno, 29 años de historia, se dice muy pronto. 29 años que se dicen muy pronto, tú lo has dicho, se dicen bastante pronto y todo lo que eso requiere con una misma, ¿no? El llevar 29 años de lucha y ayudando a todos estos colectivos desfavorecidos, tanto de nuestro pueblo como de toda la comarca y a día de hoy a nivel nacional, porque claro, con los años también vamos creciendo, como todos. ¿Por qué nace esta entidad? Bueno, esta entidad nace en el 91, cuando todavía no había ni articulada una ley de violencia de género, para acoger a todas estas mujeres que tenían ese problema familiar, porque es como se decía antes, ¿no? Que los trapos sucios se lavan en casa y incluso en aquella época en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado le decían, esos son problemas con tu marido, vete para casa y los arreglas allí, ¿no? Y estamos hablando de los 90. Sí, sí, estamos hablando de los 90, pero era lo que se escuchaba por aquel entonces. Y bueno, un poco nace para que estas mujeres tuvieran algún sitio en donde sentirse refugiadas, en donde sentirse respaldadas y en donde si en algún momento tenían que ir mis compañeras antecesoras con ellas a cualquier lugar, pues acompañarlos y informarles de todos los pasos que tenían que dar y darles ese empuje, esa fuerza de no estar sola. Esto no es un problema de casa, esto es un problema de la sociedad. Además, a día de hoy se ve, porque ya se palpa, que es un problema real de la sociedad y era pues de donde nacemos, ¿no? Antiguamente, si me equivoco, corrígeme, por favor, te lo pido, parece ser que esa violencia de género, esos asesinatos, porque son asesinatos, todo hay que remarcarlo por su nombre y hay que decirlo por su nombre, eran personas pues de edad avanzada, pero eso era un error muy común porque hace escasamente unos años este tipo de violencia no entiende de edades. Se ha visto gente muy joven matando y arrebatando vida. Sí, y a día de hoy es que la era de la información y la desinformación, como yo digo, porque van unidos de la mano, ha propiciado que todas estas violencias machistas, que todo este machismo crezca exponencialmente. Y es verdad que a día de hoy entre los adolescentes la violencia es mucho más ruda, si cabe, y mucho más rápida. ¿Por qué decías tú lo de las personas mayores, Cote? Porque sí que es verdad que antiguamente la mujer pues tenía esto de tienes que aguantar porque es tu marido. Y también poníamos muchos pañitos de agua caliente, como yo digo, para que la situación pues no saltara. Si yo te tenía que poner en la mesa el platito de comida y las zapatillas preparadas y que los niños no hicieran ruido porque tú llegabas de trabajar y querías que nadie te molestara, ¿no? Estas escenas que se ven muchas veces en las películas, ¿no? Del sillón con las zapatillitas delante, el mando al lado, con el fútbol y la cerveza y las aceitunas en la mesita. Machismo puro. Pero ¿qué es lo que había en aquel entonces, no? Entonces, siempre que en la casa se respirara armonía, no pasaba nada. Y eso es lo que han estado haciendo muchas mujeres durante muchos años. ¿Qué pasa? Que ya que sí que es verdad que ya el machismo lo podemos ver y lo vemos de lejos y lo frenamos y lo cortamos. Y ahí es donde viene el enfrentamiento. Y en este caso, ¿la sociedad sí ha evolucionado para entender ese machismo? Me refiero, antiguamente a lo mejor parecía que cuando una persona sufría este tipo de violencias, bueno, esta persona, el colectivo de las mujeres, ¿no? Sufría esto, parecía que se le hacía un vacío. Ahora parece que no, ¿no? Sino que también los hombres son conscientes de que hay mujeres que sufren, hay mujeres que son golpeadas, maltratadas. ¿Ha dado un paso hacia adelante la sociedad en ese aspecto? Sí, y no solamente en ese aspecto, en muchos más aspectos. Y como última noticia, ¿no? Antes era como que impensable que después de unas declaraciones o de una entrevista como la que ha tenido hace unos días Simón, ¿no? Y te hablo Fernando porque es de lo que ha habido más en la actualidad, ese hombre saliera a pedir perdón. Hubiese quedado como un chiste, algo anecdótico,
a lo que no se le hubiese dado importancia. Sí que es verdad que entiendo que él no lo haría con ninguno, sino es eso que nos corre, como yo digo, que te sale automático, que está en nuestro automático y que tenemos que desaprenderlo todas y todos, porque eso no solamente le pasa a los hombres, también nos pasa a las mujeres, el caer en esos machismos, en esos micromachismos. Pero que yo me quedo con el lado positivo de todo esto. Es como ya se ve, se señala y se penaliza. Que es lo importante. Que es lo importante. ¿Se sigue manteniendo las concentraciones? No, ahora mismo no nos estamos concentrando. Yo tomé, vamos, en la Junta Directiva y el equipo que componemos Victoria Kent, tomamos la determinación de ser consecuente con lo que tenemos, ¿no? Y yo siempre he pensado que eso es un foco que se puede evitar. Sí que es verdad que esas fechas las tenemos muy presentes y un poco no nos olvidamos de estas víctimas de la violencia machista y les hacemos, dentro de nuestras posibilidades, le brindamos este recuerdo, por así decirlo, para que no caigan en el olvido, que es un poco el espíritu de estas concentraciones, ¿no? Y todos los martes últimos de cada mes nosotros en redes sociales y en medios pues las nombramos, intentamos hacerlas visibles para que no caigan en el olvido, ¿no? Un poco es la similitud de las víctimas de la pandemia. A mí la violencia machista es otro tipo de pandemia, ¿no? Y llega un momento en que cuando hablamos de números se desvanece el quid de la cuestión, como yo digo, ¿no? Y un poco eso también lo estamos viviendo con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ya estamos hablando de números y en el momento que hablamos de números se va la esencia de lo que estamos hablando. Un colectivo, Victoria Kent, que como estamos diciendo ha cumplido 29 años y 29 años muy diversos también, ¿no? Porque habéis sido siempre muy solidarios e incluso estos últimos años atrás habéis estado haciendo mercadillos solidarios, ¿no? Sí, es una forma también de poder recaudar pues bueno, todas estas pérdidas que tuvimos en estos últimos años, ¿no? A día de hoy todo eso se pone un poco más difícil porque por eso, ¿no? Por la pandemia y demás, todo se nos pone un poco más difícil. Pero sí que es verdad que dentro de nuestro espíritu, yo hablaba ayer en el acto que hicimos, que estuvo muy bonito. Brisa Fenoy estuvo como nuestra embajadora allí. Porque eso también te iba a preguntar, Brisa Fenoy es la embajadora Victoria Kent. Sí, bueno, yo se lo propuse y ella se prestó, ¿no? Y a mí me gustó ella, no por coger un nombre al azar, ¿no? Creo por lo que ella representa, ¿no? Sino por lo que ella representa, es alguien de nuestra ciudad también. Los valores que ella representa y tiene. Y parte de su forma de arte es nuestro trabajo. Si tú analizas todas sus canciones, en todas sus canciones va reivindicando parte de todo el trabajo que realizamos nosotras por la igualdad, por la acogida a las personas inmigrantes. Ella habla también de las muertes que hay en el Estrecho. Ella habla de ver un mundo más que como feminismo, porque yo muchas veces, incluso el término feminista a día de hoy está un poco desvirtuado y creo que se confunden cosas que bueno, algunas me dirán que yo soy de las feministas del inicio y bueno, pues sí, soy de las feministas del inicio, porque creo que todo tiene que tener un pilar y que todo tiene que estar basado en algo y que no se puede, sí que es verdad que evolucionamos, pero las raíces no se pueden olvidar, ¿no? Claro. No se puede ver de dónde nace todo esto y creo que a día de hoy está ese término un poco desvirtualizado. Y ella hablaba de que más que feminismo tenemos que buscar el humanismo, ¿no? En el que todas las personas somos humanas, que todas las personas somos iguales y buscar la igualdad desde ahí, ¿no? Yo hablaba con ella que para mí era impensable en una manifestación feminista que hubiese violencia. Y en las últimas manifestaciones feministas hubo violencia y yo ya ahí se me pusieron los pelos de punta, la verdad. Es que hay un paso que nunca se debe dar, ¿no? Sean las manifestaciones que sean, ¿no? Sí, sí. Y cuando se contempla la violencia ya eso... a mí personalmente digo, no me gustan estas cosas ya. No. Bueno, 29 años,
¿Hay futuro todavía? Bueno, ¿Hay camino, hay trabajo todavía por hacer? Pues fíjate si hay futuro, que hemos cambiado hasta la imagen, ¿no? Es como... yo creo que el futuro se hace con el equipo humano que está detrás, que tiene que recibir ayuda, por supuesto, ¿no? Porque al final somos humanos y a nuestra casa tenemos que llevar algo para poder comer, si queremos dedicarle tanto tiempo a una causa, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo humano, los recursos humanos de la Asociación Victoria Kent son muy solidarios, son muy voluntarios y muy voluntarias, y ese es nuestro lema, ¿no? Que aunque en tiempos difíciles sea difícil de sostenernos, sabemos que quien está detrás o quien está en nuestras puertas todavía se está sosteniendo de una manera más difícil y no podemos dejarlo ahí. Rocío, para despedirnos, habéis realizado un vídeo, lo tenemos aquí, lo vamos a poner, un vídeo en el que refleja un poquito todo, ¿no? Sí, hemos querido como resumir un poco todo esto, resumir un poco nuestro crecimiento también. Sí que es verdad que tú me has preguntado por los inicios, y sí que es verdad que los inicios de la Asociación Victoria Kent nace de eso, de la ayuda a estas mujeres que se sentían solas y no sabían qué hacer con sus vidas para poder salir de esa tortura. Pero a día de hoy los recursos con los que cuenta Victoria Kent no es solamente esa ayuda, en la que somos expertas porque llevamos muchísimos años trabajando la problemática de las víctimas, ¿no? y a lo que se enfrenta una víctima en general, porque al final cuando uno es víctima realmente hay muchas cosas que confluyen y en el trabajo con víctimas somos expertas, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestra labor va mucho más allá. Nuestra labor a día de hoy no solamente se centra en mujeres, sino que nosotros atendemos a personas. Y es algo que queríamos también dejar claro con este nuevo logo, ¿no? Porque muchas veces cuando se veía el símbolo de la mujer solamente se confundía en que a nosotras solamente podían venir las mujeres. Y yo es algo que llevo diciendo desde que estoy al frente de esta asociación, pero creo que el quitar el símbolo de la mujer no es que ya no seamos feministas, ni que no vayamos por la igualdad, ni que luchemos por los derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Sino para que cualquiera que vea ese símbolo se sienta acogido por nosotras. Porque por desgracia la violencia no entiende de género, ¿no? Exacto. Y sobre todo en el día de hoy. Rocío Benítez, presidenta, muchísimas gracias por atendernos. A ti, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, como tú has dicho también como voluntario, y sobre todo que sigáis cumpliendo años y que la ciudad de Algeciras siga contando con vuestra asociación, que por desgracia lo digo, es muy necesaria en la sociedad en la que vivo. Lo dicho, gracias. Gracias, Cote. Nosotros pues vamos a dejarle con ese vídeo de los 29 años de Victoria Kent, en el que se ve un pequeño resumen explicativo de sus actividades y a qué se dedican. Where your clothes were stolen.
pues ahí tenían, ¿no?, la referencia y el número de contacto de esta asociación de Victoria Kent, que, como ha dicho su presidenta, ¿no?, está para ayudar a todas aquellas personas que sufren violencia, que aquí, pues, en su nuevo logo, en su nueva etapa, no entiende de género. Sí es verdad que van a seguir defendiendo, ¿no?, pues, a seguir trabajando por la igualdad de todos.